Yo no buscaba Tartaria, ella misma me encontró. Me topé con el día oscuro de 1780, el 19 de mayo para ser exactos, cuando el cielo se volvió negro sobre Nueva Inglaterra y partes del este de Canadá. No se oscureció, no se cubrió de nubes, precisamente se volvió negro. El mediodía se convirtió en medianoche. La gente encendía velas en pleno día. El ganado regresaba a los establos como si hubiera llegado la noche. La oscuridad era tan densa y completa que la Asamblea Legislativa de Connecticut declaró un receso. Los diputados literalmente no se veían entre sí a través de la sala. La explicación oficial es simple, pulcra, conveniente. Incendios forestales. Humo de bosques ardiendo en algún lugar lejano, traído por condiciones atmosféricas inusuales. Punto. Para la mayoría la historia termina ahí. Pero cuanto más profundizaba en los testimonios de los contemporáneos, más comenzaba a resquebrajarse esta versión perfecta. Porque no se trataba solo de Nueva Inglaterra. Mensajes sobre fenómenos atmosféricos extraños, cielos oscurecidos, luna rojo sangre, ceniza cayendo como del aire claro, surgían en diferentes lugares del mundo a finales del siglo XVIII. 1780, 1783, 1784, solo en unos pocos años. Y todo esto coincidía sospechosamente con otro fenómeno, la desaparición de Tartaria. Quiero ser extremadamente claro. Nos dicen que todo fue simple. Incendios en la América del Norte colonial no son raros. Dieron tanto humo que el cielo se oscureció por cientos de millas. El humo pendió la mayor parte del día, luego se disipó. Fenómeno natural, extraño, pero explicable. Solo que la oscuridad llegó no gradualmente. Los testigos la describen como si alguien tirara de una cuerda y bajara la cortina. Timothy Dwight, futuro presidente de Yale, escribió que esta oscuridad fue tan inusual por su aparición como por su profundidad. No era humo que se asentaba, no nubes que se espesaban, sino como si se acercara una pared negra, rápidamente, de repente, sin advertencia. Y aquí el detalle más extraño. La oscuridad tenía un borde rojizo. En varios testimonios se menciona un tono cobrizo o de latón del aire, donde la negra se unía con los restos de luz. Y cuando por la noche salió la luna, parecía rojo sangre a través de esa suspensión. El humo de incendios forestales no se comporta así. Yo sé cómo se ve el cielo bajo humo de incendios. Yo estuve bajo él. Vi cómo se vuelve naranja, luego marrón, cómo vuela la ceniza como nieve. Pero en los relatos del 19 de mayo de 1780 es otra cualidad de la oscuridad. No simplemente más oscuro de lo normal, sino algo que parece resistirse a la explicación. Samuel Williams, profesor de Harvard, que documentó los eventos, notaba: la zona de oscuridad se extendía mucho más allá de cualquier estimación razonable de dónde podría provenir el humo de los incendios. Él estimaba el área afectada en más de 150,000 millas cuadradas. Esto ya no es un incendio, es una catástrofe regional. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué precisamente los incendios forestales se convirtieron en la versión principal? ¿Por qué tal respuesta resultó tan conveniente y definitiva? Y luego la segunda pregunta, mucho más aterradora. ¿Por qué, tirando de este hilo, descubrí que el año 1780 es el centro de toda una constelación de imposibilidades? Aquí es donde comienza a manifestarse el patrón. 1776 año. Se declara la independencia. Estados Unidos, un nuevo país, un nuevo relato sobre sí mismo, un nuevo comienzo. Nuevos mapas, nueva historia. 1780 año. El cielo se vuelve negro. Y he aquí lo que casi no verás en los libros de texto. Aproximadamente al mismo tiempo cambia la misma tela de la cartografía. No como suelen cambiar los mapas. No a través de la corrección gradual, aclaración de líneas costeras, actualización de fronteras. Ocurre otra cosa. La palabra Tartaria comienza a desaparecer no instantáneamente, no de inmediato y en todas partes, pero de alguna manera sistemáticamente, secuencialmente, en diferentes editoriales y diferentes países. El nombre que durante siglos estuvo en los mapas comienza a desvanecerse. Para 1820 casi no está. Para 1850 como si nunca hubiera existido. Y en este punto me detuve y entendí. El día oscuro no es una fecha extraña separada del pasado. Es una puerta a un período que yo llamo el tiempo de la herencia. Si lo que veo es correcto, si las coincidencias no son casuales, entonces el cielo negro no fue simplemente una rareza atmosférica.
podría ser el último rastro visible del fin de algo enorme, y los incendios forestales la pantalla perfecta. Dime honestamente, ¿alguna vez has mirado mapas antiguos y visto allí la palabra Tartaria? Si ahora escuchas sobre Tartaria por primera vez, no te preocupes, no estás solo. En mapas europeos antiguos esta palabra aparece durante siglos. Tartari, Tartaria, un territorio enorme y difuso que designaba el espacio de Asia Central y del Norte. Y he aquí lo que me enganchó. En las décadas después de 1776 y especialmente después de 1780, esta palabra comienza a desaparecer. No como un error que se corrigió, sino como si se borrara metódicamente. Nos dicen, todo es simple, la cartografía se volvió más precisa. En lugar del viejo término general vinieron los nombres correctos: Imperio Ruso, territorios de China, kanatos y regiones separadas. Suena lógico, pero el problema es que en el siglo XVIII no funcionaba así. Los cartógrafos eran pedantes, anotaban fuentes, explicaban correcciones, fijaban nuevos datos, especialmente cuando se trataba de nombres que se mantenían durante siglos. Usualmente tales cambios se ven como una transición. Primero firmas dobles, luego aclaración, luego reemplazo gradual y aquí silencio. El término simplemente se desvanece y desaparece, como si nunca hubiera existido, sin rastro claro de por qué y cuándo exactamente. Y aquí por primera vez surgió en mí la sensación de que el día oscuro no es una historia extraña unitaria sobre humo y velas. Es como una marca en la línea del tiempo donde algo se rompe. Porque si se tratara solo de fronteras más precisas, si fuera una actualización natural del conocimiento, entonces la desaparición debería ir acompañada de explicación. Pero en lugar de explicaciones, vacío. Y el vacío siempre es un rastro. Comencé a pensar en lo que se llama narrativa. ¿Quién cuenta la historia del mundo y quién decide qué entra en ella? 1776 año. Un nuevo país, un nuevo mito sobre el origen. 1780 año. El cielo se oscurece, la gente en pánico. La vida por un día como si se apagara. Y casi paralelamente en los mapas comienza a desaparecer la palabra con la que durante siglos se designaba toda una capa de tierra y, posiblemente, toda una capa de memoria. Aquí es importante aclarar. No afirmo que Tartaria necesariamente fuera un estado único en el sentido moderno. Posiblemente fuera un término colectivo, posiblemente una zona cultural, posiblemente una confederación que los europeos simplificadamente registraban con una palabra. Pero entonces surge otra pregunta. Si es solo un término, ¿por qué lo quitaron tan rápido y tan completamente? ¿Por qué no quedaron rastros visibles de la transición? ¿Por qué no hay una historia normal de cambio, como sucede con cualquier nombre geográfico grande? Y cuanto más miraba este periodo, más claramente se manifestaba la segunda parte del patrón, lo que yo llamo el tiempo de la herencia, aproximadamente desde 1780 hasta 1850. En la versión oficial es la época del progreso. Los imperios se expanden, las colonias crecen, la revolución industrial gana impulso, las ciudades se convierten en capitales. Pero junto a esta historia hay otra imagen, como si por todo el mundo comenzaran a aparecer edificios masivos, complejos, tecnológicamente ambiciosos con rasgos sorprendentemente similares. Nos dicen renacimiento neoclásico, moda por Grecia y Roma. El estilo europeo se extendió por el planeta. De nuevo suena lógico, pero la lógica comienza a fallar cuando haces la pregunta elemental. ¿Cómo una arquitectura tan similar podía surgir casi simultáneamente en lugares que según el cuadro oficial del mundo apenas están conectados entre sí? ¿Cómo un puesto colonial de repente se dota de palacios como trasladados de la vieja Europa? ¿Cómo ciudades que experimentan boom, incendios, guerras y migraciones tan rápidamente reciben edificios que parecen no los primeros pasos, sino la cima de una tradición ingenieril de muchos siglos? Y luego lo más desagradable. Cuando intentas encontrar la carne de la construcción, a menudo desaparece, como la palabra en los mapas. Hay fotografías de fachadas listas, hay ceremonias, placas, aperturas solemnes, hay historias oficiales escritas mucho después. Pero, ¿dónde están los registros detallados sobre suministros de materiales? ¿Dónde están los rastros de enormes ejércitos laborales? ¿Dónde la cadena continua de testimonios que debe acompañar la creación de tales objetos en una época donde cada ladrillo es logística, cada cúpula es ingeniería, cada bloque de piedra es trabajo y tiempo? Y entonces en la cabeza se forma el pensamiento del que es difícil deshacerse. ¿Y si muchos de estos edificios no se construyeron en el siglo XIX, sino que se encontraron?
¿Qué si esto no es construcción, sino reatribución? El nuevo poder llega a una ciudad que ya está en pie. Cuelga una placa, realiza una apertura, escribe la historia. Lo construimos en tiempo récord. Y si nadie hace preguntas, esto se convierte en verdad, porque la verdad repetida suficientes veces se convierte en oficial. He aquí por qué no me suelta la conexión. La oscuridad de 1780 y el borrado de Tartaria de los mapas. Si en algún lugar realmente ocurrió una ruptura, catástrofe, guerra, crisis desconocida, entonces los mapas se reescriben no porque se volvió más preciso, sino porque hay que fijar urgentemente la nueva realidad, dividir el territorio, nombrarlo de otra manera, quitar la vieja palabra para que no arrastre preguntas, porque la pregunta que se esconde bajo todas estas coincidencias es demasiado peligrosa. Si Tartaria era algo más que una mancha geográfica, ¿a dónde desaparecieron las personas? El tiempo de la herencia. Así llamo al intervalo, aproximadamente entre 1780 y 1850 años. No parece una época de construcción desde cero, parece una época de apropiación, como un período cuando alguien entra en espacios ya listos y se apresura a poner el sello. Esto es nuestro. Nos venden un bonito esquema. Revolución industrial, vapor, acero, ambiciones de imperios y como resultado la aparición repentina de arquitectura monumental por todo el mundo. Moda por la antigüedad, neoclásico, columnas, cúpulas, simetría. Nada místico. Pero cuanto más miro, más fuerte siento. Esta explicación funciona solo mientras no haces preguntas técnicas. Porque si estas estructuras realmente se construían en el siglo XIX masivamente, rápidamente, en diferentes partes del mundo, entonces deben quedar rastros de la escala. No leyendas inspiradoras, sino la contabilidad aburrida de la realidad. Cadenas de suministros, registros sobre piedra, cal, metal, listas de trabajadores, descripción de la técnica, fotografías de etapas, cartas sobre retrasos y catástrofes, disputas sobre costo y calidad, informes detallados de ingenieros. Cuando se construye no una casa ni un granero, sino un gigante de piedra, siempre quedan rastros. Y aquí una y otra vez me topo con una extraña asimetría. Hay imagen del resultado, fachadas, salas, escaleras, cúpulas, y casi no hay proceso. Como si el mundo recibiera decorados sin ensayos, y luego a posteriori inventara una obra donde estos decorados se construyeron en tiempo récord. Y entonces se hace más comprensible por qué es tan importante la cartografía. El mapa no es solo un dibujo de territorio. Es un documento jurídico, un documento ideológico, un documento de memoria. En el mapa no solo marcas fronteras, fijas el derecho. Y si en tu realidad debe desaparecer una entidad entera, palabra, capa cultural, entonces la quitas primero del papel, porque lo que no está en el mapa es más fácil declararlo lo que nunca fue. Mira cómo se compone la lógica de la historia oficial. Tartaria simplemente un viejo término, no más. Entonces la pregunta está cerrada. Entonces no tiene sentido buscar personas, buscar rastros, buscar causas de desaparición. Entonces cualquier paralelo es coincidencia. Entonces cualquier edificio simplemente estilo. Pero hay otra lectura, y no me suelta. ¿Qué si estas ciudades y estos edificios no eran el triunfo del pensamiento ingenieril repentinamente despertado en decenas de lugares no conectados? ¿Qué si eran herencia? ¿Qué si a alguien le tocó infraestructura que no creó y tuvo que inventar urgentemente una historia donde él la creó? Porque la herencia es una cosa peligrosa. Plantea preguntas. ¿Quién vivía aquí antes que nosotros? ¿A dónde fue el antiguo dueño? ¿Por qué todo está vacío? ¿Por qué podemos simplemente entrar y llamarlo nuestro? Si no hay respuestas, queda solo una salida. Reescribir el contexto para que la pregunta ya no surja. Y he aquí porque las placas, aperturas, historias oficiales escritas décadas después, me parecen no confirmación, sino encubrimiento. Si realmente construiste, no necesitas gritar que construiste. Te quedan montañas de pruebas cotidianas. Si heredaste, necesitas convencer solemnemente, fuerte, con el mismo tono, repitiendo una y la misma fórmula. Esto lo construimos nosotros. Aquí siempre fue así. De otra manera no podía ser. Entonces el tiempo de la herencia se convierte no en una época romántica de progreso, sino en una época de fijación de derechos sobre el vacío. Los espacios vacíos había que llenarlos con gente, documentos, letreros, banderas y, lo más importante, explicaciones.
Si en algún lugar recientemente ocurrió una catástrofe, lo suficientemente grande como para dejar después de sí infraestructura y silencio, entonces las explicaciones debían ser rápidas y seguras. Causas naturales, casualidades, nada inusual. Y aquí volvemos al comienzo, a la oscuridad del 19 de mayo de 1780. La versión oficial de incendios forestales hace exactamente lo que se necesita. Convierte los eventos en una rareza local, que no requiere continuación. Humo, viento, se disipó, se dispersaron. Pero si la oscuridad no fue solo humo, si fue un rastro atmosférico de algo mucho mayor, entonces no es una curiosidad de crónicas, sino un marcador de fin, una señal de que en el mundo algo se apagó y rápidamente comenzaron a encender de nuevo, ya bajo otros nombres. Y entonces el siguiente paso es inevitable. Si en los años 1780 el cielo se oscureció no en un lugar, si en los años siguientes se fijaban nieblas extrañas, fríos, malas cosechas y cielos incorrectos, ¿qué si no son series de desgracias fingidas, sino fragmentos de un solo evento? Aquí es donde todo se vuelve realmente incómodo para la versión oficial. Si el día oscuro fuera solo humo de incendios forestales, entonces permanecería una anomalía solitaria. Día extraño, cielo extraño, caso raro. Pero el año 1780 no está en la historia solo. Es como el centro de condensación. A su alrededor, dentro de literalmente unos pocos años, comienzan a surgir otros mensajes sobre el cielo que se comporta incorrectamente. Nieblas de origen incomprensible. Lunas rojas, frío inusual. Fallos en cosechas. Sensación de que la atmósfera se rompió y no puede volver a la norma de ninguna manera. El cuadro oficial fragmenta esto en causas separadas. Aquí incendios, allá volcán, aquí clima inusual. Cada evento recibe su carpeta pulcra y ninguna carpeta debe estar al lado de la otra. Pero precisamente en esta fragmentación veo el problema. Demasiadas casualidades en un corredor de tiempo demasiado estrecho. Porque si miras no la explicación separada, sino el dibujo general, entonces comienza a recordar no una serie de males independientes, sino consecuencias de un gran golpe. Un golpe después del cual el aire mantiene la suspensión por mucho tiempo. La luz se vuelve ajena. Las estaciones dejan de obedecer al calendario, y la gente que vive en diferentes países describe una sensación similar, como si el mundo se volviera más oscuro no solo en sentido literal. Y aquí mi pensamiento se forma definitivamente en una escala de tiempo alternativa, no como prueba, sino como intento de reunir fragmentos dispersos en una línea lógica hasta 1780. En algún lugar existe un sistema grande, posiblemente suprarregional, civilización o esfera cultural, que es suficientemente notable como para permanecer en los mapas durante siglos, y suficientemente poderosa como para dejar tras de sí rastros arquitectónicos similares por todo el mundo. Llámale Tartaria o como quieras. El sentido no está en la palabra, sino en la escala. De 1780 a 1785 ocurre una catástrofe. No necesariamente una explosión y un día. Más bien una serie de eventos o un proceso estirado en años, pero tan fuerte que deja rastro atmosférico. Días oscuros, niebla seca, tonos de luz no naturales, frío, hambre. Y este rastro lo ven y describen. De 1785 a 1820 comienza el tiempo de la herencia. En la tierra queda infraestructura, edificios, planificaciones, posiblemente ciudades enteras, y al lado vacíos en los documentos. En este vacío entran nuevos poderes y nuevas sociedades, expansión de imperios, administración colonial, estados jóvenes. Y lo primero que necesitan hacer es explicar por qué esto ahora es suyo. De 1820 a 1900 comienza la fase de fijación. Los mapas se redibujan, las enciclopedias se reescriben. El consenso académico se vuelve el único posible. Tartaria se convierte en una palabra geográfica insignificante y luego desaparece completamente de la memoria masiva. La herencia arquitectónica se declara resultado del progreso y genialidad del siglo XIX, y no rastro de continuidad con algo más antiguo. 1900, tiempo presente. La historia se petrifica. Cualquiera que haga preguntas se vuelve marginal por definición. No porque se equivoque, sino porque la misma formulación de la pregunta se percibe como amenaza al orden de explicaciones ya afirmado. Lo más importante en esta escala no es la sensación, sino que ella explica varias extrañezas de inmediato con un mecanismo.
Explica por qué la oscuridad de 1780 se calmó tan rápido y se empaquetó en una causa segura. Explica por qué el término puede desaparecer sin transición transparente. Si heredas territorio, no necesitas guardar el viejo nombre que arrastra el viejo derecho y la vieja memoria. Explica por qué por el mundo están edificios con lenguaje de forma y escala sospechosamente similar, y rastros de su nacimiento menos de lo que debería haber, porque el nacimiento podría haber ocurrido antes y no por aquellos que luego escribieron la placa, y sin embargo queda una espina que no deja relajarse. Si fue un cataclismo, incluso estirado, incluso esparcido en varios años, entonces ¿a dónde fueron las personas? No familias separadas, no grupos pequeños, sino población suficientemente grande como para mantener ciudades e infraestructura. La desaparición de tal escala debería haber dejado rastro en crónicas, en arqueología, en lenguas, en genética, en memoria de vecinos. Pero en lugar de eso, vacío, y el vacío, como regla, se crea. Y he aquí la pregunta que se levanta de este vacío, la más desagradable de todas. ¿Por qué se gastan tantas fuerzas en que este tema permanezca, o como broma, o como palabra de mapas, o como nada? Porque si aunque sea parte de esta línea de tiempo es verdadera, entonces el día oscuro no es una curiosidad atmosférica, es la última sombra antes de que el mundo se reescribiera. Parte quinta. Aproximadamente 5.000 caracteres. Y he aquí que nos topamos con el principal fallo que la historia oficial evita en silencio. Si Tartaria era solo una palabra geográfica difusa, entonces la desaparición de la palabra de los mapas es una pequeñez. Pero si detrás de la palabra estaba aunque sea alguna escala real, red de ciudades, infraestructura, población, continuidad cultural, entonces la desaparición debería haber dejado rastros a nivel humano. Guerras, refugiados, integración, crónicas, leyendas de vecinos, largas listas de a dónde reubicaron y a dónde desaparecieron. Y en lugar de eso, extraña pureza de la transición, como si alguien simplemente reemplazó las firmas, redistribuyó las fronteras, y el mundo acordó que siempre fue así. Y he aquí lo que me persigue. Para borrar una civilización no basta destruir un edificio. La piedra se puede apropiar, las fachadas se pueden repintar, las placas se pueden reemplazar, pero la memoria de las personas es la sustancia más terca de la tierra. Fluye a través de canciones, historias familiares, fragmentos lingüísticos, a través de palabras incomprensibles que de repente surgen en dialectos, a través de prácticas funerarias, a través de nombres de ríos y caminos. Por eso la pregunta ¿a dónde fueron? No es simplemente dramática, es técnica. Si la población desapareció gradualmente, entonces deben haber documentos sobre procesos, conflictos, reubicaciones, asimilación. Si desapareció rápidamente, entonces deben haber testimonios de pánico, huida, catástrofe, trauma masivo que es imposible tapar completamente. Si casi no hay rastros, significa o no miramos ahí, o los rastros fueron distribuidos en carpetas separadas y nombrados con palabras diferentes para que nunca se compongan en un solo relato. Y aquí aparece el pensamiento más inquietante. Posiblemente la clave no está en que no hay pruebas, sino en que las pruebas se encajaron demasiado bien en el marco seguro. Día oscuro, incendios forestales, niebla seca, volcán, grandes heladas, casualidad climática, fallos de cosecha, año de mala cosecha. A cada fenómeno causa separada, historia separada, explicación separada, que no requiere hacer la segunda pregunta. Pero si miras esto como un solo rastro, atmosférico, social, cartográfico, entonces surge la sensación no de naturaleza, sino de finalización, como si el mundo hubiera vivido no una serie de fenómenos incómodos, sino un gran cambio de decorados. Y en este momento entiendo para qué es tan importante mantener a Tartaria en el estatus de broma o teoría de Internet, porque la misma palabra es un gancho. Te obliga a abrir un mapa antiguo y ver que alguien ya una vez designó el mundo de otra manera. Y si ves que designaron de otra manera, el siguiente paso es inevitable. Comienzas a hacer preguntas sobre el derecho, sobre la continuidad, sobre quién primero, quién heredero, quién constructor y quién simplemente vino después y reescribió el letrero. Y he aquí por qué el tema causa tal rabia y tal rechazo, incluso en aquellos que no lo estudiaron profundamente. La duda en el mapa es duda en la historia. La duda en la historia es duda en la legitimidad. Y la duda en la legitimidad es lo que cualquier poder teme más que mitos y fantasías. No puedo probar que el día oscuro fue el último aliento de una civilización desaparecida.
No puedo probar que la arquitectura por todo el mundo es herencia de un sistema, y no moda y ambiciones del siglo XIX. No puedo probar que los mapas se reescribieron con intención, y no simplemente siguiendo la aclaración de conocimientos. Pero puedo mantener las preguntas, porque precisamente de las preguntas aquí temen más que nada. ¿Por qué una palabra que vivió en los mapas durante siglos desaparece en el plazo de una generación sin transición transparente? ¿Por qué el proceso de construcción de una multitud de objetos grandiosos parece más débil de lo que debería parecer en la realidad de tal escala? ¿Por qué la cadena de anomalías atmosféricas en los 1780 se desparrama tan convenientemente en causas no relacionadas? ¿Por qué finalmente la misma idea de investigar esto causa no curiosidad, sino irritación? Y ahora regreso a donde comencé. El 19 de mayo de 1780, el cielo se volvió negro. La gente encendía velas al mediodía. Y cuando la oscuridad retrocedió, nos dijeron, fue solo humo, nada especial. Pero si en ese día realmente moría todo un orden de cosas, si la oscuridad no fue humo, sino frontera, entonces vivimos no en un mundo construido, sino en uno heredado. Caminamos por salas que podrían haber sido de alguien mucho antes de las placas y ceremonias. Leemos una historia que podrían haber reunido de verdades parciales para que calmara y no explicara. Y lo más extraño en todo esto no es que alguien pudiera desaparecer. Más extraño es cómo rápido el mundo acordó olvidar. Así que te dejaré con la última pregunta, la más simple y la más peligrosa. Si Tartaria nunca fue importante, ¿por qué es tan importante que no preguntes sobre ella en serio?